Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas. Es una gran bendición el poder estar frente a ustedes a esta hora de la noche de día domingo y poder darles una cordial bienvenida. Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a meditar en un tema muy precioso y hemos puesto por título a este tema, utilizando una pregunta que aparece en la Escritura: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 al 7. Dice así la palabra del Señor: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar al Señor para que Él nos ayude en esta meditación. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosísima palabra que tú pones delante de nosotros, una palabra inspirada, Señor amado, por tu Santo Espíritu, una palabra que ha salido de tu boca, Padre amado, y que hoy la tenemos en medio nuestro, Señor, para meditar. Yo te ruego, Señor, que tú abras mi corazón de tal modo, Padre, que reciba aquellas palabras que tú deseas que sean pronunciadas frente a mis hermanos, de modo tal que ellos puedan recibir esa edificación necesaria. Señor amado, te ruego que tu Santo Espíritu vaya hoy día a cada corazón y pueda, Señor, a través de estas palabras golpear la vida de cada uno de quienes escuchan, y puedan también estas palabras ser de mucha edificación, de mucha fortaleza, de mucha fuerza y provecho espiritual. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, me gustaría comenzar diciendo que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y al tercer día Él resucita de entre los muertos, la palabra del Señor dice que estuvo 40 días apareciéndose a muchas personas en diversos lugares, y posteriormente Él entrega las últimas órdenes a sus discípulos, las últimas palabras e instrucciones, y Él asciende a los cielos. Y inmediatamente que ocurre aquello, empieza la propagación del Evangelio y, por supuesto, del cristianismo, es decir, de quienes seguimos a Cristo, ¿ya? Y inmediatamente que comienza la propagación del Evangelio, los discípulos proclaman dos verdades de inmediato, ¿ya? La primera verdad es que Jesús es Dios. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que Jesús resucitó de entre los muertos. Dos verdades. Y esas dos verdades han estado bajo ataque desde el primer momento en que acontecen estos hechos. Por lo tanto, no es de sorprenderse que hoy día también estén bajo ataque. No nos vamos a adentrar en el tema de la proclamación de que Jesús es Dios. Vamos a concentrarnos en esta meditación en la segunda proclamación, que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo, puesto que a través de la resurrección de Jesucristo, Dios argumenta públicamente que los dichos de Jesús
son verdad. Por eso es tan importante la resurrección del Señor Jesucristo. Es fundamental, ¿ya? Es el corazón de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Ahora, hay muchas partes en la Escritura donde aparece la proclamación de que Jesús es Dios, ¿ya? Y, mis hermanos, Pablo es uno de aquellos que proclama y que escribe. Usted puede ver esa cita en Romanos capítulo 9, versículo 5, donde él dice abiertamente que Cristo es Dios, ¿ya? Él lo dice allí. Pero lo que me gustaría que miráramos es que hoy día hay muchos eruditos en el Nuevo Testamento, algunos que son escépticos, otros que son creyentes, pero mis hermanos, casi todos los eruditos en el Nuevo Testamento aceptan que algunas, no todas, pero la mayor parte de ellas, de las cartas de Pablo son auténticas. Por supuesto que los creyentes, los eruditos creyentes aceptan que toda la palabra del Señor es inspirada por Él, ¿ya? Pero aquellos que son escépticos, por lo menos aceptan que hay algunas cartas que son auténticas. ¿Qué significa que sean auténticas? Significa, mis hermanos, que fueron escritas por Pablo, ¿ya? Y que él conoció a las personas de las cuales él escribe, que él menciona, ¿ya? O sea, que lo que él narra son hechos de primera mano, primera fuente, ¿ya? Son auténticas, ¿ya? Por ejemplo, está la carta a los romanos, que es muy importante, las cartas a los corintios, que es la que hemos leído. O sea, ningún erudito diría que esto que acabamos de leer, que está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 7, es auténticamente escrito por Pablo, ¿ya? Y también, mis hermanos, en la carta a los Gálatas, la carta a los Filipenses, la primera carta a los tesalonicenses, son todas cartas que se consideran auténticas por Pablo, por parte de Pablo, ¿ya? Por otro lado, también hay muchos eruditos, mis hermanos, casi la mayoría, que acepta que Pablo es también un erudito, es decir, es una persona de mucha escolaridad, ¿ya? Es como si nosotros habláramos de una persona que tiene su doctorado, su PhD en alguna área de la ciencia, ¿no es cierto? Y que ha escrito y que estudia su campo de especialidad y es experto en ese campo. Eso significa que él sea erudito. Todos los eruditos hoy día, mis hermanos, en el Nuevo Testamento aceptan aquello. Incluso ateos. Por ejemplo, Anthony Flew, cuando él era ateo, porque él posteriormente se convierte a Dios y él muere el año 2010, pero mientras él era ateo, leyendo la carta a los romanos, él decía que Pablo era un erudito filósofo de primera categoría. Esa era la consideración que él tenía siendo escéptico, siendo ateo, de Pablo cuando él leía la carta a los romanos. Es decir, él consideraba que esa carta era auténtica, efectivamente escrita por Pablo, y a través de esa carta él daba una clase magistral en filosofía. Lo mismo pensaba este filósofo ateo de Mateo capítulo 5 al 7. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo contienen el Sermón del Monte. Y este varón decía que Jesucristo era un filósofo de primera categoría, experto en ética, según él. No le cabía duda, ¿ya?, al leer esos capítulos en el libro de Mateo. Otra cosa que es importante, mis hermanos, que los historiadores, cuando ellos establecen hechos verídicos, siempre van comparando
el tiempo que ocurre entre el hecho que están analizando y los primeros registros de ese hecho. Entre más corto es el periodo entre el hecho y el registro, ¿ya?, de este hecho, más verídico es el hecho, ¿ya?, más fidedigno es justamente el registro y hace eso más verídico el hecho. Por ejemplo, usted ha oído hablar de Alejandro Magno, ¿ya?, o Alejandro el Grande, que fue quien propagó el imperio griego. Él murió el año 323 antes de Cristo. Y los escritos de los cuales nosotros extraemos la vida y la hazaña de este hombre, que hizo muchas cosas interesantes, datan del primer siglo después de Cristo, es decir, 400 años más tarde de la vida, de la muerte de este varón y de los hechos y las hazañas de este varón. Pero nadie diría que Alejandro Magno no existió, ¿ya? Todos dicen Alejandro Magno efectivamente existió, pero nosotros nos basamos en escritos que son 400 años más tarde que estos hechos, ¿ya? Lo mismo ocurre con Tiberio César. Tiberio César fue un emperador romano, fue contemporáneo del Señor Jesucristo, y existen, según los eruditos, 4 fuentes de las cuales se extrae información para conocer la vida de este varón. Uno de esos escritos es contemporáneo, pero el más importante y de aquel que se extraen muchos más datos es un escrito que fue hecho el año 85 después de Cristo, es decir, un gran periodo, mis hermanos, después de los hechos ocurridos, ¿ya? Pero nadie diría que ese varón no existió, que las hazañas que él hizo no se dieron, ¿ya? Todo el mundo coincide y dice, sí, efectivamente Tiberio César existió. Y se reporta de esa manera. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque si nosotros vemos, y es la manera como los eruditos en el Nuevo Testamento estudian muchas veces estas cartas, no necesariamente considerando que son libros inspirados. Por ejemplo, usted y yo como cristianos consideramos que estas cartas son inspiradas por Dios, ¿ya? Nosotros creemos en aquello, en la inspiración de Dios en estas cartas. Él inspiró a Pablo a escribir y toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿ya? Pero quienes estudian el Nuevo Testamento, sean escépticos o no creyentes, tienen que hacer ese esfuerzo, especialmente quienes creen en esto, de asumir que, consideremos que esto no ha sido inspirado, ¿ya? Y miran estas cartas como un libro cualquiera, y analizan de esa manera estas cartas. Analizándolas de esa forma, todos coinciden que estas cartas son auténticas y que Pablo es un erudito, es decir, hay que tomarlo con respeto lo que él está diciendo aquí. De eso se trata, ¿ya? Entonces, este erudito dice en el capítulo 15 que acabamos de leer en estos versículos, dice que él recibió un credo, ¿ya? Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primeramente os he enseñado, es decir, lo primero que yo enseñé cuando conocí a quienes estaban en Corinto, eso está diciendo, ¿ya?, es este credo que él tiene la inspiración, mi hermano, de escribir con su puño, y ahora nosotros podemos conocer este credo, ¿ya? Porque este credo que está aquí no es de su autoría, no es que a él se le ocurrió este credo. Este credo él lo está transmitiendo, él lo escribe, pero viene de una fuente, ¿ya? Por eso que él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está diciendo, esto es lo que yo recibí, este credo.
¿Y qué es lo que es un credo? Un credo, mis hermanos, es una declaración de fe que está sistematizada de tal manera que pueda ser repetida y que también pueda ser memorizada y atesorada. En esa época también tenemos que pensar que la gente no tenía mucha escolaridad, ¿ya? Había gente que incluso ni siquiera sabía leer y escribir. Especialmente el común de la gente era así. Entonces muchas veces se construían, los rabinos, los maestros, construían estas formulaciones que contenían ritmo y también paralelismo. ¿Para qué? Para que se pudiera memorizar, ¿ya? Entonces por eso es que él entrega este credo y este credo usted lo puede ver, que tiene ritmo, que tiene paralelismo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Se da cuenta? Y él, por supuesto, entre medio inserta sus comentarios y también en el versículo 8 agrega y dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Se da cuenta? Pero él entrega un credo y esto es de suma importancia para usted y para mí, mi hermano. Muy importante. Muchas veces nosotros leemos la Escritura y no nos damos cuenta del tesoro que esto tiene, ¿ya? Este credo debiera estar en su memoria, en mi memoria, y no solamente esto. Pablo, cuando fue a fundar la iglesia de Corinto, cuando él fue a formar la iglesia de Corinto la primera vez, él justamente habla de esto. Es lo primero que él entrega. Esto es lo primero que nosotros debiéramos entregar. Esta debiera ser nuestra predicación, mis hermanos. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a muchos. Y de hecho Pablo habla de que apareció a 3 personas, y nombra esas 3 personas, a Pedro, Jacobo, y también apareció a él, dice, ¿ya? Y también dice que apareció a 3 grupos de personas, a los 12, a los 500 hermanos y a los apóstoles, ¿ya? Bueno, también decir que de la manera como está formulado este credo, son justamente las maneras como se argumenta a favor de la resurrección de Jesucristo. Y nuevamente, insisto, no hay ningún erudito, ¿ya?, que no acepte que Jesucristo murió, que fue sepultado, ¿ya?, que la tumba fue encontrada vacía, ¿ya?, que Él resucitó de entre los muertos y que Él se apareció a muchas personas. Hizo múltiples apariciones. Ahora, mis hermanos, es importante esto también porque la pregunta es, ¿cuándo recibió Pablo este credo y cuándo y quién se lo transmitió? Y esto es lo que me gustaría que viéramos un poquito, que nos detuviéramos a meditar un poquito en esto. Muchas veces no se hace este ejercicio, pero me gustaría hacer este ejercicio con ustedes. Mis hermanos, miren, el consenso, ¿ya?, que existe en torno a la muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo es que eso ocurrió el año 30 después de Cristo, ¿ya? El año 30 después de Cristo. Pablo escribió esta primera carta a los Corintios que, bueno, Pablo, como paréntesis, él escribió 4 cartas, ¿ya? Pero la primera carta, que nosotros llamamos la primera carta, es efectivamente la segunda carta. Y la que nosotros llamamos la segunda carta es efectivamente la 4ª carta que él escribió, ¿ya? Esta
primera carta, que nosotros llamamos primera carta, es una carta, ¿no es cierto?, que se escribió el año 55 después de Cristo. Todos coinciden en que esa es la fecha más o menos en la que él escribió esta carta. Es decir, 25 años después del hecho, del gran hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para los estándares de historia, 25 años es bastante poco, mi hermano. Es muy cercano al hecho. Muy cercano al hecho. Ya le indiqué que en el caso de Alejandro Magno, estamos hablando de 400 años. En el caso de la resurrección de Jesucristo, aquí Pablo está escribiendo esta carta y dando testimonio de esto 25 años más tarde. Pero Pablo aquí está diciendo que porque primeramente os he enseñado, esto fue lo primero que yo les enseñé. ¿Cuándo le enseñó esto primeramente? Cuando fundó la iglesia en la ciudad de Corinto. ¿Y cuándo fue eso? Durante el segundo viaje misionero de Pablo. Y eso ocurre, mis hermanos, más o menos el año 50 después de Cristo. Es decir, 20 años después del gran acontecimiento de la resurrección de Cristo. Un tremendo suceso histórico. 20 años después, Pablo dio cuenta. Y la manera como él dio cuenta fue entregando este pasaje, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Esto es lo que él transmitió el año 50 después de Cristo, es decir, 20 años más tarde. Es decir, muy temprano, mi hermano, a los hechos, cercano al acontecimiento de aquel gran hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, de verdad que no solamente este credo que él escribe es bastante confiable, sino que el hecho que describe es verídico. Eso es lo que nos dice esto. Pero la pregunta es, ¿quién le entregó? ¿Quién le transmitió este credo a Pablo? Y para eso, mis hermanos, vamos a hacer nuevamente este ejercicio. El Señor Jesucristo murió el año 30 después de Cristo, ¿no es cierto? Murió, fue sepultado, fue resucitado, gran evento, gran suceso, que impactó a los seguidores, ¿ya? Porque eran capaces de dar la vida por decir que Jesucristo resucitó entre los muertos, ¿ya? El año 30. De acuerdo a los entendidos, Pablo debe haber sido convertido por Jesús el año 32, es decir, 2 años más tarde de este gran acontecimiento. Usted puede leer esto en Hechos capítulo 9, donde aparece y se narra la conversión de Pablo, pero básicamente él era perseguidor de los cristianos. Él tenía cartas para ir a Damasco y matar cristianos, mi hermano. Era perseguidor de la iglesia. Y cuando va camino a Damasco, se le aparece el Cristo resucitado, mi hermano. Y transforma totalmente su vida, su mente. ¿Ya? Él, mis hermanos, humildemente dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Este hombre que se sentía con autoridad, con poder, para perseguir a esta secta que hablaba de un Cristo resucitado, y ahora él se encuentra con él y lo único que tiene que hacer es, ¿qué quieres que haga? Humildemente. Esto ocurre 2 años después de este gran acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y hay una parte que a mí me gustaría leer, porque estamos diciendo que Pablo, el mundo erudito en el Nuevo Testamento, dice que él es un erudito, ¿ya? Y se dice que Romanos, las cartas a los Corintios, Gálatas, Filipenses, primera a los Tesalonicenses, son cartas auténticas de Pablo, de un erudito. Esto significa que lo que él escribe acá no es cualquier cosa. Hay que darle mucho peso a lo que él escribe aquí. Y en Gálatas, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 15 en adelante, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hermano, Pablo quedó pero choqueado. Su teología se vino abajo, tuvo que reconstruirla. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Él se retiró, seguramente fue a reflexionar. De hecho, algunos historiadores dicen que él fue al mismo lugar donde estuvo Elías, escondido en esa cueva. Allí fue también Pablo, a reflexionar, a tratar de entender lo que estaba ocurriendo, mi hermano, porque él tenía una teología y tiene ahora que cambiar todo aquello. Por eso es que la palabra del Señor y Pablo habla mucho de arrepentimiento, que significa cambiar de mente, reconsiderar lo que tú piensas, considerando ahora que hay un reino espiritual presente, que Cristo resucitó de entre los muertos. Considera aquello y cambia tu forma de pensar, considerando que esto es verdad, viviendo y actuando en la vida como que Cristo resucitó de entre los muertos. Eso significa creer, mi hermano. Y Pablo tiene que reconstruir su teología. Va a Arabia y dice: y volví de nuevo a Damasco. Y mire lo que dice acá en el versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Mire qué precioso es lo que describe aquí Pablo. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? ¿Ya? O sea, nuevamente, el Señor Jesucristo muere, es sepultado, es resucitado el año 30 después de Cristo. 2 años más tarde, Pablo es convertido por Jesucristo cuando le sale a su encuentro. Él permanece 3 años y luego de 3 años vuelve a Jerusalén, ¿no es cierto? Vuelve a ver a Pedro y se encuentra también con Jacobo. Es decir, en el año 35 después de acontecidos los hechos. Un tiempo súper cercano en los hechos. Por lo tanto, en ese encuentro con Pedro y Jacobo, podemos decir, y todos coinciden, se le entregó este credo. Se le entregó esta declaración de fe, esta sistematización de fe que circulaba en aquella época. Es decir, ese es el registro más temprano que se tiene de estos hechos. Y no solamente ese registro es confiable, sino que también da cuenta de que ese hecho es verídico, mi hermano. Qué importante es este credo que Pablo escribe acá. Y es una bendición para nosotros que Dios lo haya inspirado a escribir este credo para nosotros hoy día. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y Pablo dice, humildemente, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Qué bonita es la expresión de Pablo. Aquí vemos la humildad de Pablo. De hecho, por eso el versículo 9 dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué precioso es lo que dice Pablo. Y él se incorpora aquí. Qué precioso. Bonita la palabra del Señor. Por eso es que este credo, mi hermano, es importantísimo, mi hermano. Importantísimo. Usted y yo debiéramos saberlo de memoria, atesorarlo. Y esto es lo que nosotros debiéramos predicar a la gente. Si el mensaje de Cristo es sencillo. Nosotros, mis hermanos, en la iglesia de hoy tenemos demasiado conocimiento, pero en esa época era súper sencillo el mensaje. Y lamentablemente, teniendo tanto conocimiento, no somos capaces de predicar la palabra del Señor. Nos escondemos, nos da vergüenza. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, esto ocurre el año 35. Yo me imagino ese momento, ese encuentro entre Pablo, Jacobo y Pedro. Y también hay una palabra muy interesante que dice acá en la carta a los Gálatas, que Pablo escribe, que está en el versículo 18 del capítulo 1, dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Esa palabra para ver a Pedro, lamentablemente es un poquito más profunda de ver a Pedro, ¿ya? Porque esa palabra es la palabra historisé en el griego. Y esta palabra tiene como raíz la palabra historeo, que es de donde nosotros sacamos o generamos nuestra palabra castellana historia, ¿ya? Viene de historeo, ¿ya? En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que él vino a visitar a Pedro, ¿ya? Para extraer conocimiento, para indagar conocimiento. Eso fue lo que hizo Pablo. O sea, podríamos nosotros perfectamente traducir esto y decir, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y extraer de él conocimiento, indagar de él conocimiento. ¿Por qué? Porque Pablo todavía estaba, mi hermano, pero abrumado con esta verdad, mi hermano. Y viene donde Pedro. Y yo me imagino esa conversación. Y le invito a usted que se imagine esa conversación. Pedro, Jacobo y Pablo durante 15 días juntos, comiendo. Y me imagino a Pablo presentándole su encuentro con Jesús. Esto es lo que yo vi. Este fue el personaje que yo vi. Y Pedro diciéndole, ¿viste esta cosa que él tenía en su pelo? ¿Viste esta marca que tenía en su mano? Sí, yo lo vi. Ese es Jesús. Así también se apareció a nosotros. Así también lo vimos ascender al cielo. Qué maravilloso encuentro, mi hermano. Hablando de Jesús resucitado. Jacobo, el hermano de Jesús. En Juan capítulo 7, usted lo puede leer, yo no voy a ir a ese pasaje. Pero dice allí que los hermanos de Jesús, entre ellos Jacobo, no creían en el Señor. Ellos no aceptaban lo que Jesucristo proclamaba de sí. No lo aceptaban. Y ahora Pablo lo encuentra
totalmente convertido a Jacobo o Santiago. De hecho, él fue líder en la iglesia de Jerusalén y posteriormente también fue un mártir, ¿ya? Pero ¿cómo Jacobo, después de no haber creído en su propio hermano, se convierte totalmente a él? ¿Por qué? Por este credo, por este hecho verídico, que Jesucristo resucita de entre los muertos y se aparece a su hermano Jacobo. Y yo me imagino ese encuentro con su hermano. Hermano, estás vivo. Sí, hermano, yo soy el Cristo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy Dios. Soy el Hijo del Hombre. Porque Jesús siempre proclamó tres cosas: que Él era el Cristo, que Él era Hijo de Dios y que también era el Hijo del Hombre. Y estos son tres títulos importantísimos que proclaman divinidad, ¿ya? Me imagino ese encuentro con Jacobo, su hermano. Totalmente transformado Jacobo. Santiago fue totalmente transformado por esa aparición de Jesucristo, su hermano. Qué maravilloso encuentro. Y seguramente ahí comentaron, conversaron. Esto fue lo que me ocurrió a mí. Pero en ese momento fue cuando se le transmite ese credo a Pablo. Y hay algunos historiadores, eruditos, como digo, que dicen que ese credo que Pablo escribe aquí en el capítulo 15, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, es incluso más temprano, mi hermano. Hay algunos que han dicho que pudo haberse formulado 2 años después de la resurrección, pero hay un escritor que dice que no debieron haber pasado más de 6 meses para que se formulara este credo, para que se sistematizara esta declaración de fe, poniéndole ritmo, poniéndole paralelismo, para que la gente lo pudiera integrar en su memoria, internalizar, atesorar. Muy cortito, pero decidor para la fe de ellos, al extremo que eran capaces de morir por este Cristo resucitado. Qué hermoso, mi hermano. Así que por lo tanto, casi la mayoría de los eruditos hoy día acepta que en realidad dentro de ese año en que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, este credo fue formulado no más allá de 6 meses. O sea, mi hermano, la distancia del hecho y el registro de ese hecho es pero mínima, mi hermano. Eso indica que este credo contiene una verdad verídica que da testimonio de un hecho real que ocurrió. Y hoy día, los eruditos, sean creyentes o no creyentes, ¿ya? Pero eruditos en el Nuevo Testamento dicen y aceptan: la resurrección de Cristo efectivamente ocurrió. Ocurrió. Por lo que se ha encontrado, mi hermano, por lo que les estoy comentando. Entonces, qué precioso es esto, mi hermano, porque esto es importante para nosotros también. Nosotros, aunque no hayan, digamos, evidencias, por así decirlo, igual por la fe aceptamos esto, ¿ya? Pero lo importante, mi hermano, es que las evidencias muestran que efectivamente nosotros podemos defender la resurrección de Cristo de entre los muertos. Efectivamente aconteció. Y esto también sirve para aumento de nuestra fe. ¿Y por qué es importante la resurrección de Cristo? Mis hermanos, porque la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana. Nosotros, mis hermanos, no creemos, el fundamento de nuestra fe no es que Cristo vino a la tierra, que Él vivió,
que Él murió, el fundamento de nuestra fe es que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Ya? Mire lo que dice Pablo, el erudito, en Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Ya? Un versículo muy conocido. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, debemos creer que Él resucitó de los muertos para ser salvo. Esa es la fe que debemos tener. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo creo que Jesucristo existió. Usted le pregunta a otros, a cualquiera, ¿usted cree que Jesucristo vivió aquí en la tierra? Sí, yo creo que Jesucristo vivió en la tierra. ¿Usted cree que Jesucristo murió? Sí, yo creo que Jesucristo murió. ¿Usted cree que Jesucristo resucitó? No sé. Pero nosotros los cristianos creemos que para salvación debemos creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, mi hermano. Esa es nuestra fe. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y mis hermanos, hay algunos que dicen, bueno, pero hay muchas personas que han resucitado entre los muertos. El mismo Lázaro, la hija de Jairo, milagros que incluso el mismo Señor Jesucristo hizo. ¿Ya? Él resucitó a Lázaro, Él resucitó a la hija de Jairo. Pero hay una diferencia porque Lázaro resucitó de entre los muertos, pero volvió a morir. La hija de Jairo resucitó de entre los muertos, pero volvió a morir. Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero en la resurrección final, esa que le espera a usted y a mí. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos, que un día vamos a resucitar de entre los muertos como Él resucitó de entre los muertos. Vamos a tener un cuerpo como el que Él tiene, porque Él resucitó en esta nueva naturaleza que es prometida para usted y para mí. Esa es la diferencia. Que Él resucitó eternamente, de una vez y para siempre, y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y a Él se le ha dado toda autoridad en la tierra. Y por eso es que Pablo dice en este mismo capítulo 15, él dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y su fe también sería vana si Cristo no resucitó de entre los muertos. Y el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, nuevamente repite, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Ya? Y el versículo 19 me llama mucho la atención. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Él no resucitó de entre los muertos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si Jesucristo verdaderamente no resucitó entre los muertos y nosotros tenemos esperanza en algo que no ocurrió, entonces somos dignos que las personas nos miren con pena y nos digan, pobrecito, ellos creen esto, pero no es verdad. No, mi hermano, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa es la fe que usted y yo debemos tener. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y creemos eso en nuestro corazón y obtenemos salvación. Eso es lo que enseña el erudito Pablo. El que es considerado como erudito, es decir, primera categoría. Ahora, hay una parte en la Escritura que también este erudito, Pablo,
dice en Romanos capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice aquí Pablo. Por favor, ponga atención a esto. Dice, hablando de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, la resurrección de entre los muertos es una declaración que hizo en los hechos Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios a través de la resurrección de Jesucristo? Fue vindicar las palabras de Jesús. Jesús se declaraba Cristo, Mesías. Jesús se declaraba ser hijo de Dios de una manera única y especial, no como los profetas, no como los reyes del Antiguo Testamento. Los judíos pensaban que el Mesías tenía la visión que ellos tienen es que el Mesías era alguien que iba a traer la cura en temas políticos solamente, porque esa es la idea del Mesías, el ungido, alguien que trae el remedio, la cura, la solución para nuestros problemas, pero ellos pensaban que era un Mesías político. Jesucristo, la visión que Él viene a dar de Él como Mesías, es que Él viene a entregar una solución espiritual, más allá de lo político, porque muchas de las cosas que están aconteciendo hoy día en la tierra, desde el punto de vista político, geopolítico, están siendo, mis hermanos, afectadas por, digamos, seres espirituales, como dice Pablo. Hay una batalla espiritual. Están siendo afectadas desde el mundo espiritual. Y Él vino, como Mesías, a traer libertad espiritual. Por eso es que Él dice que, a través del erudito Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con seres que están allí en lugares celestes allí, ¿no es cierto? Son seres espirituales. Son potestades, son gobernadores. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a leer un pasaje que se encuentra en Marcos, porque esto nos arroja luz de la razón por la cual condenaron al Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 14, Marco también es una fuente, es un escrito, es un registro bastante cercano a los hechos. Por eso vamos a leer aquí. Es el más cercano de los evangelios, según el consenso, ¿ya? En el versículo 53 del capítulo 14 en adelante habla de Jesús ante el concilio, y en el versículo 60 dice lo siguiente: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no responden nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba, nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, miren, escuche lo que le dice el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Cristo? O sea, ¿dices tú que tú eres el ungido? ¿El Hijo del bendito? Es decir, el Hijo de Dios. Y Jesús, mire lo que le responde en el versículo 62. Yo soy. Afirma que Él es el Cristo y el Hijo de Dios. Y después, citando casi textual, mi hermano, lo que profetiza Daniel en el capítulo 7, versículo 13, dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Se da cuenta? O sea, se vuelve a atribuir un título que ellos sabían que era un título divino. Él está diciendo, yo soy Dios. Está proclamándose Dios. Y por esa razón, porque el concilio entendió aquello, dice que
entonces, mis hermanos, ya no hubo más sino que condenarlo a muerte. Por eso dice el sumo sacerdote: ¿qué más necesidad tenemos de testificar? ¿Habéis oído las blasfemias? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y en otra parte la Escritura dice que el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras porque eso fue blasfemia, mi hermano. O sea, ellos entendieron lo que estaba diciendo Jesucristo. Y Pablo está diciendo en Romanos capítulo 1, versículo 4, que a través de la resurrección de Cristo, Dios declaró a Jesús con poder: este es el Hijo de Dios, este es mi Hijo. Y no solamente eso, este es el Cristo, este es el Hijo del Hombre. Y esto es muy decidor, mi hermano. Es muy decidor, porque en esa época ya había una facción de judíos que consideraba, a partir de la profecía de Daniel, que en la deidad, que Dios, en Dios habían dos personas, ¿ya? El anciano de muchos años y también este Hijo de hombre, al cual se le iba a dar toda potestad sobre las naciones, toda autoridad sobre las naciones. Entonces, ellos cuando escucharon este título de Jesucristo, sabían a lo que él estaba aludiendo. Y por eso es que la resurrección de Jesucristo implica la argumentación de Dios al mundo de que efectivamente lo que él vino a proclamar no es una blasfemia, es la verdad. Por eso él fue levantado de entre los muertos. Y dice: con poder. Incluso Esteban, cuando él tiene esa visión en el capítulo 7 de los Hechos, se narra que él ve a Jesús y dice: el Hijo del Hombre. O sea, nuevamente proclama la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Y dice que lo ve sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Por esa razón, mi hermano, es que la resurrección de Jesucristo es la confirmación de que Jesús verdaderamente es Dios. Y nuestra fe debe estar cimentada en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y porque Él resucitó de entre los muertos, usted y yo un día vamos a ser resucitados también de entre los muertos. Qué maravillosa fe, qué maravillosa esperanza, mi hermano. En eso consiste ser cristiano. Y por eso es que este credo es tan importante. Y eso es lo que nosotros debemos proclamar. Esa debe ser la evangelización, el mensaje que llevamos a aquellas personas que no conocen al Señor. Muchas veces nosotros decimos: no, para evangelizar debemos tomar un curso. No, mi hermano, no hay que tomar ningún curso. Simplemente cuando el Señor hace una obra en nuestras vidas, porque así como Él se apareció a Pablo y a todos los apóstoles, también se le apareció a usted en el camino, también se apareció a mí en el camino y nos ha provisto salvación a usted y salvación a mí por misericordia. Y solamente ese cambio de mentalidad que ocurre tras la aparición de Jesucristo nos debe llevar a tener la confianza para decir estas simples palabras, pero que son muy poderosas. Una fórmula credal que tiene 2025 años. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras
y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y como dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí y también por misericordia le apareció a usted y también me apareció a mí. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Esa es la que debe ser nuestra convicción, nuestra fe, nuestra certeza, y es lo que debemos también predicar. Ahora, mi hermano, la pregunta es, ¿cuál es el efecto de esa resurrección en su vida? El efecto de esa resurrección en mi vida, el efecto que esa resurrección de Cristo debiera tener en la vida de la iglesia, mi hermano. El efecto que esa resurrección de Cristo debiera tener en los pastores, en los hermanos, en los oficiales, en los guías. ¿Cuál es el efecto? De eso vamos a hablar en los próximos domingos. Que el Señor les bendiga grandemente, para Él sea toda honra y toda gloria. Les voy a invitar a que pasemos a orar, a dar gracias al Señor por esta hermosa palabra. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos das. Te rogamos tu bendición, Señor, por ella, Señor amado, en nuestras vidas. Que ella, Señor amado, nos dé mucha vida, nos edifique, Padre amado, porque es comida que ha salido de tu boca y queremos alimentarnos a través de ella. Yo te ruego por todos los hermanos que están conectados y aquellos que tendrán la oportunidad de ver esta meditación, para que tú les edifiques grandemente en sus vidas. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro amantísimo Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, los avisos son los siguientes. Bueno, ya estamos entrando al mes de abril, donde justamente vamos a conmemorar el arresto, la muerte, ¿no es cierto?, la sepultura, y por supuesto, felizmente vamos a proclamar la resurrección de Jesucristo. Así es que hay algunas tradiciones cristianas, protestantes algunas, que durante todo este tiempo, 40 días antes de este domingo en el cual se proclama la resurrección de Jesucristo, que se viene en este mes de abril, están preparándose, están meditando, están reflexionando en torno a esto, porque es algo maravilloso en lo cual debemos nosotros meditar. Y ojalá este mes nuestra vida esté centrada en estos acontecimientos, pero lo más importante, en este gran día de felicidad, de esperanza que nos entrega la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el martes 1 de abril vamos a tener una reunión de organización de Eclesis a las 7 de la tarde, horario de Illinois. Con un grupo de hermanos estamos haciendo esta organización. Con la ayuda del Señor vamos a llevar a cabo esta convención de juventud Eclesis por primera vez en Chile en el mes de julio, con la ayuda del Señor. Y esperamos que muchos jóvenes puedan ser alcanzados y, por supuesto, edificados también a través de este evento espiritual. Más detalles de esto vamos a entregar más adelante. El día miércoles 2 de abril tenemos nuestro taller Mujeres de la Biblia a las 8 de la tarde. El día jueves 3 vamos a tener nuestra reunión de organización a las 8 de la tarde. En esta reunión estamos justamente confeccionando los estatutos de la organización que queremos presentar al Ministerio de Justicia en Chile y que con la ayuda del Señor esperamos que sea aprobada este año.
En los estatutos queremos y estamos recogiendo el espíritu de los estatutos del año 1940. Hay muchas cosas interesantes allí que creemos que es indispensable que el movimiento pentecostal vuelva a ese estatuto. Y con la ayuda del Señor queremos ser y dejarnos ser utilizados por Dios para volver a ese espíritu que es muy necesario, donde no había amor al dinero, donde no había amor al poder, ni tampoco había amor a la honra, ¿ya? Se reunieron como simples hombres, temerosos de Dios, ¿ya? Con temor a Dios para organizar la iglesia en aquella época. Eso es lo que queremos también nosotros hacer, volver a ese espíritu. El día viernes 4 vamos a tener nuestro taller de lectura bíblica a las 7 de la tarde. Este taller lo va a coordinar nuestro hermano Alejandro Moreira. El domingo 6 vamos a tener nuestra escuela dominical a las 9 de la mañana y la reunión de meditación a las 8 de la mañana y la reunión de meditación a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la tarde vamos a tener The Youth Bible Study, que es un estudio bíblico de juventud que se va a hacer en inglés o que se está haciendo en inglés. Todos estos horarios son en horario de Estados Unidos, zona central, que es equivalente a la hora que se tiene en Perú, pero nuestros hermanos que están en Bolivia tienen que añadirle una hora más a estos horarios. Y los hermanos que están en Argentina y Chile tienen que añadir 2 horas más a estos horarios. También el día sábado 5 tenemos reuniones persona a persona, digamos, presenciales. En Santiago a las 8 de la tarde, nuestro hermano Alejandro Moreira, él es el guía de ese lugar. Esta reunión se hace en la ciudad de Las Condes, en Santiago, pero nuestro hermano Alejandro tiene la buena voluntad de reunirse con cualquier hermano que necesite en el área metropolitana de Santiago. También nuestro hermano José Luis Moraga, él está como guía en Viña del Mar. Él está a cargo de, ¿no es cierto?, cualquier hermano que quiera contactar nuestra iglesia en ese lugar puede, ¿no es cierto?, llamar a los teléfonos tanto a Santiago como a Viña del Mar que están apareciendo en su pantalla. Y nuestro hermano puede visitarle como ya también lo está haciendo con algunas familias, ¿ya? Así es que, mis hermanos, en la pantalla usted puede ver el teléfono que tenemos para Illinois, si usted se quiere contactar directamente con nosotros o también con nuestros hermanos guías en Santiago y también en Viña del Mar. También adelantar que durante los días 7 de abril y 12 de abril vamos a tener nuestra semana de consagración, donde vamos también a abocarnos a meditar un poquito más, mis hermanos, en la palabra del Señor y también a reflexionar en relación también a este gran acontecimiento que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, de inmediato entonces vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Te rogamos una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado escuchando esta meditación y aquellos también que van a tener la posibilidad de escuchar más adelante esta meditación. Yo te ruego, Padre amado, que ellos puedan ser muy edificados a través de tu palabra. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.